Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial, en esta nueva cuestión que se llama del aula a tu pantalla. Y bueno, es que son clases pequeñitas de 15 minutos en donde aprenderemos derecho, muchísimo derecho. Y además un derecho muy bonito que es el derecho administrativo disciplinario. Un derecho administrativo disciplinario que, bueno, es relativamente nuevo. Te estoy hablando del 2016 para acá, o sea, más o menos unos 4 años va a cumplir el derecho administrativo disciplinario. Y bueno, con los elementos, se puede decir, novedosos que trae este derecho. El día de hoy te voy a hablar de la importancia de analizar las hipótesis normativas dentro de una falta administrativa grave. Acuérdate que las faltas administrativas graves son típicas, antijurídicas y culpable. ¿Ok? Entonces, dentro de esa perspectiva, el mismo tipo de la falta administrativa te exige un análisis dogmático desde la perspectiva de la teoría del delito. Pero el tipo lo encontramos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la parte del artículo 207, fracción 7, que es la exigencia de que en una sentencia definitiva se demuestre o se dicte a través de que la autoridad investigadora demostró los hechos. Demostró los hechos y además la responsabilidad del servidor público. ¿Ok? Y para efecto de que nosotros podamos no violentar como autoridades resolutoras derechos humanos, como el derecho humano a la exacta aplicación de la ley, el derecho humano a la legalidad, el derecho humano a la tipicidad que está en el artículo 14 y 16 constitucional, específicamente en el 14, en el párrafo segundo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido yo te estoy dando todos los fundamentos por lo que es necesario que se analice dogmáticamente una falta administrativa grave y además la hipótesis normativa. Porque un tipo de una falta administrativa grave puede tener inclusive el de cohecho, que lo estábamos analizando en alguna ocasión aquí en el canal de YouTube, 52 de la Ley General de Responsabilidades, son como 7 renglones, 5 o 7 renglones, tiene más de 500 hipótesis normativas, imagínate. Y por cada hipótesis normativa, es bien importante que tú lo sepas, se debe realizar un IPRA. Porque en cada IPRA se tiene que hacer una teoría del caso. No puedes decir que vas a analizar una falta administrativa grave sin que indiques exactamente cuál es la hipótesis normativa, sin que demuestres una teoría del caso y además sin que demuestres que es antijurídica la conducta, que además es culpable y además que es típica. ¿Ya te diste cuenta cómo está la conducta del servidor público y yo particular? Bueno, en este sentido tengo aquí un ejemplo y el ejemplo es específicamente la falta administrativa grave de abuso de funciones. Fíjate cómo está. Incurrir en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas que se refiere el artículo 52 de esta ley. Acuérdate, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el cónyuge, las personas que trabajaron con él, de amistad, etcétera, ¿no? De esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Bueno, este es el tipo y de este tipo se pueden sacar aproximadamente 400 hipótesis normativas. ¿Ok? Más de 400 hipótesis normativas. Entonces te voy a enseñar ahora cómo es que vas a sacar una hipótesis normativa. Primero, desde la perspectiva del tipo con los elementos objetivos, vamos a determinar quién es el sujeto activo. Por supuesto que el sujeto activo es el servidor público. Ya te diste cuenta, aquí lo tenemos, el sujeto activo. Y además necesitamos determinar cuál es la conducta, que es otro elemento objetivo del tipo. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que está ejerciendo atribuciones y dice aquí que no tenga conferidas. Vamos a poner entonces, está ejerciendo atribuciones, ¿verdad? Esta es la parte, te digo, objetiva del tipo, que es la conducta, que no tenga conferidas o se valga de las que tenga. Pero fíjate, no es lo mismo que no tenga conferidas o que sí las tenga y se valga de ellas para efecto de ¿qué? Realizar. Aquí estamos, ¿ok? Para efecto de realizar es la parte, es el elemento subjetivo del tipo, que es el dolo.
¿ok? Es la parte del dolo. Porque él sabe que ejerciendo atribuciones que no tenga conferidas para realizar actos, porque aquí tenemos también actos o omisiones. No es lo mismo un acto que una omisión, entonces vamos a escoger uno, ¿ok? Inducir actos arbitrarios para generar un beneficio para sí. ¿Ya te diste cuenta? Para sí. Porque no es lo mismo, el dato de prueba no va a ser igual en el sentido de que es para sí o para las personas que se refiere el artículo 52. O demuestras que es para sí o demuestras que es para las personas del 52, ya te dije su cónyuge, cuestiones de amistad, de empresa, etcétera, ¿no? O para causar un perjuicio, un beneficio para sí, o para causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público, ¿ok? Entonces, es beneficio para sí, para las personas del 52, para alguna persona, o para el servicio, para causar un perjuicio al servicio público. No es lo mismo un beneficio que un perjuicio, ¿verdad? O demuestras el beneficio o demuestras el perjuicio. Entonces, esto no entra en nuestra hipótesis normativa. Por lo tanto, voy a borrar los elementos que nos sobran. Ok, aquí o se valga de las, ok, de las que tengan, esa no es la hipótesis que nos interesa, tampoco nos interesa el inducir porque escogimos el realizar, tampoco nos interesan las omisiones porque escogimos los actos, ¿verdad? Tampoco nos interesa para las personas que maneja el 52, ¿cierto? Ni tampoco nos interesa para causar un perjuicio porque estamos indicando que nuestra hipótesis normativa se refiere a causar un beneficio. Entonces, nuestra hipótesis normativa quedaría así, fíjate cómo está, ¿ok? Incurrir en abuso de funciones, el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas para realizar actos arbitrarios, ¿ok? Para generar un beneficio para sí. Esta es nuestra hipótesis normativa. Entonces, la teoría del caso, no la confundamos con la teoría del delito, por favor. La teoría del caso se conforma, acuérdate del triángulo que yo siempre hago, ¿no? Siempre en los procedimientos, cuando pongo un triángulo, los que han sido mis alumnos saben que esta es la teoría del caso. Entonces, la teoría del caso se refiere a los hechos, por supuesto, que son los elementos fácticos. ¿Qué vamos a poner? Elementos fácticos son los datos de prueba, ¿ok? Lo vamos a poner acá, la prueba. En este sentido, como es una investigación, son datos porque no tienen valor probatorio. Y de este lado vamos a poner los elementos normativos. Elementos probatorios y aquí vamos a poner elementos normativos. El elemento normativo no es más que el tipo de la falta administrativa grave. Las FAG. Tiene que ser grave, porque las no graves, acuérdate, son atípicas. O sea, ahí no tiene, son más bien como que cuestiones de culpabilidad, ¿no? De impericia del servicio público, de los servidores públicos, pero las faltas administrativas graves son dolosas. Entonces, dentro del tipo aquí, en esta parte, en el elemento normativo, aquí es donde vamos a utilizar la teoría del delito. Esto, ¿quién lo exige? Ah, mira, tú vas a encontrar la exigencia de la teoría del caso en el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque te dice que la autoridad investigadora, ¿verdad?, tiene la carga de la prueba para demostrar los hechos. Cuando yo hablo de demostrar, estoy hablando de datos de prueba, para demostrar los hechos y la probable responsabilidad, así como la culpabilidad del servidor público. Yo no puedo demostrar una culpabilidad de un servidor público si no tengo específicamente el análisis de la teoría del delito a través de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad. Entonces, la autoridad investigadora está obligada específicamente a realizar todo esto en el IPRA. Y la autoridad resolutora, ya lo vimos, en términos del 207, fracción 7, tiene la obligación de dictar una sentencia donde se hayan acreditado estos hechos a través de datos de prueba y que demuestren la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Entonces, aquí tenemos la parte de la tipicidad, ¿no? Tipicidad, perdón, la parte del tipo, ya me equivoqué, aquí es tipicidad, tipicidad, y aquí es tipo, tipicidad.
¿Qué es tipicidad? Bien sencillo. Que la conducta del servidor público, que yo como autoridad pública, como autoridad investigadora, estoy investigando, se adecúe a lo que dice la hipótesis normativa. Por eso es bien importante la hipótesis normativa. Porque si en lugar de actos yo estoy poniendo en mi elemento normativo omisiones, ¿no? Y entonces lo da por bueno. La autoridad substanciadora cuando admite el IPRA o la resolutora cuando sanciona al servidor público, no, discúlpame. Eso es violación al ejercicio de los derechos humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de este artículo 135 también te habla de la duda razonable. ¿Qué quiere decir la duda razonable? Que si por algún motivo no existe un dato de prueba que acredite todos estos elementos, el servidor público y o particular se van. No me lo puedes sentenciar, ¿por qué? Por un principio que se prevé en este 135. ¿Cuál es ese principio? Presunción de inocencia. Presunción de inocencia, amigos. ¿Ya te diste cuenta? Y además de que presuntamente inocente, la Constitución nos protege muchísimo, les protege muchísimo a los servidores públicos y o particulares en el administrativo disciplinario. Por una razón también, porque estos datos de prueba no es porque es una prueba nomás porque sí, y que además supongamos que acredita la responsabilidad del servidor público y la culpabilidad. No, sino porque estas pruebas deben ser obtenidas lícitamente. ¿Ya te diste cuenta? Lícitamente, a través de protocolos, de procedimientos de obtención. Y este es mandato constitucional, no lo digo yo. Es el 20 constitucional, apartado A, fracción 9. Toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. ¿Y cuál puede ser una violación al ejercicio de los derechos humanos? Que no se obtuvo a través de la legalidad. ¿Ya te diste cuenta? ¿O cuál pudiera ser una violación al ejercicio de los derechos humanos? Que no haya igualdad procesal. Imagínate cómo está ese asunto. O sea, los derechos humanos, les voy a dar una clase de derechos humanos en administrativo disciplinario para que ustedes tengan todos los elementos para defenderse o en el caso de las investigadoras que utilicen en el IPRA para efecto de que su IPRA no sea tan fácilmente tirado. ¿Ok? Bien. Entonces, en este sentido de la tipicidad, tenemos aquí la parte del tipo. En el tipo tenemos elementos objetivos, ¿no? Ya vimos elementos objetivos aquí, que es la persona, ¿no? El sujeto activo, que es el servidor público, y tenemos la conducta. Servidor público y o particular, porque es falta administrativa grave. Y tenemos los elementos subjetivos del tipo. Dentro de los elementos subjetivos del tipo, tenemos la parte del dolo. Por supuesto que también dentro de los objetivos, ¿no? Tenemos también circunstancias de modo, tiempo y lugar. Todo eso hay que acreditarlo. No es nomás porque sí, como que lo infiero. A ver, escúchenme lo que les voy a decir. En materia administrativa disciplinaria, por la presunción de inocencia y por la forma en cómo están constituidas las faltas administrativas graves, no se valen las presunciones. ¿Ok? No, ni las inferencias, ni que por indicios, no. Tiene que ser una prueba que además se tiene que desahogar específicamente en el procedimiento administrativo de responsabilidad. ¿Estamos? Ok. Entonces, después de aquí tenemos la parte de la antijuricidad. Acuérdate que te dije, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues demostrar o decir si la falta administrativa, si la ley lo permite o no lo permite. Si no lo permite, pues es antijurídica la conducta. Y la culpabilidad, ¿cuál es el grado de reprochabilidad? ¿Podía actuar el servidor público de otra manera? Si la respuesta es sí, entonces hay culpabilidad. Lo vamos a ver con muchísimo más detalle la próxima semana. Bien, entonces, esta es la teoría del caso, los hechos, los hechos, el elemento normativo y los datos de prueba. Ya te dije más o menos cómo está, ¿no? Y la teoría del delito que vamos a utilizar, los elementos de la teoría del delito están en el elemento normativo de la teoría del caso. ¿Estamos? ¿Qué? No se me confundan que teoría del delito y teoría del caso es lo mismo. No es cierto. Entonces, les voy a decir por qué es tan importante la teoría del caso para efecto de podernos defender o para efecto de poder demostrar, ¿verdad?, la existencia de una falta administrativa grave, por lo menos jurídicamente. Tenemos aquí un cuadrito, ayer lo hice también, un cuadrito en donde tenemos los elementos de la teoría del caso, ¿no?
Y estos elementos de la teoría del caso son el hecho, el elemento fáctico, tenemos la prueba, el elemento probatorio y tenemos aquí la falta administrativa grave, los elementos, el tipo, aquí le voy a poner, que es el elemento normativo. Entonces, aquí vamos a ver. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público. Vamos a poner servidor público. La autoridad investigadora necesita un hecho y una prueba que acredite que es servidor público. No se puede inferir, ¿ok? Y además dice que ejerza, ejercer, que ejerza. ¿Estamos? Entonces, la autoridad investigadora debe en su IPRA demostrar que hay un hecho y una prueba que acredita que ejerció. ¿Ya te diste cuenta cómo está? Ok. Y luego aquí, atribuciones que no tenga conferidas. Atribuciones no conferidas. ¿Ok? Pues también la autoridad investigadora tendrá que demostrar que esas atribuciones no están conferidas dentro de sus facultades como servidor público. Ok. Para realizar, entonces aquí, ¿qué realizó? Tiene que haber un dato de prueba que acredite que el servidor público realizó y además un hecho para efecto del nexo causal. Y además te dice aquí que realizó actos. Además de que tienes que demostrar qué actos, tienes que demostrar que esos actos son arbitrarios. ¿Ya te diste cuenta? Arbitrarios. O sea, si me demuestras los datos, pero no los actos, perdón. Si me demuestras los actos, pero que no son arbitrarios, no hay falta administrativa grave. Tienes que demostrarme que estos actos fueron arbitrarios. Y además, que esos actos fueron arbitrarios no que generaron, para generar. Fíjate bien, aquí dice para, no que generaron un beneficio para sí. Discúlpame, estamos hablando de la exacta aplicación de la norma jurídica. Entonces aquí es para generar, tienes que un dato de prueba que acredite que fue para generar y un hecho, ¿verdad?, que corrobore eso. Para generar. Y además, ¿qué? ¿Qué va a generar? Un beneficio. Me tienes que decir exactamente, investigadora, cuál es ese beneficio, con dato de prueba, Ahora, ¿qué va a pasar? Ya casi terminamos. ¿Qué es lo que va a suceder? Muy sencillo. Mira, si falta algún dato de prueba que acredite los elementos de la hipótesis normativa del tipo administrativo, no se da la falta administrativa. Para todo necesito prueba, para todo necesito hecho y para todo necesito un elemento normativo. ¿Por qué? Porque en derecho administrativo disciplinario se prevé el principio de la exacta aplicación de la norma jurídica, el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad. Si esos no los tenemos, la falta administrativa se va y al servidor público no me lo puede condenar la resolutora. Y si me lo condena, me voy a la apelación. Y si en la apelación confirman, me voy al amparo. Y si en el amparo me va a la revisión. Ustedes ya saben qué es todo lo que podemos hacer en este sentido. Queridos amigos, espero que esta información te sirva muchísimo. Me encanta compartir ideas contigo, de verdad, esta información es para ti y es para todos los interesados en el derecho administrativo disciplinario. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Y bueno, pues acuérdate, soy la doctora Liz Padilla, sígueme por mis redes sociales, Facebook personal Liz Padilla, suscríbete a mi canal de YouTube y apriétale la campanita para que te avise de todos los videos, ¿verdad? Que van a salir. Tenemos chat en vivo, pregúntame lo que quieras, yo te lo voy a contestar en tiempo real, ¿ok? Y bueno, pues esta fue una excepción de viernes, porque ayer tuvimos un problema técnico, teníamos todo, pero se nos fue el sonido, no hay problema, lo vuelvo a hacer, no pasa nada, caray. Y en este sentido, bueno, pues también me puedes seguir por Twitter, Elizabeth Padilla 2, en Instagram. Mis fotografías ahí están, doctora-Liz-Padilla. Te mando un beso como siempre. Si crees que esta información es importante, por favor comparte el video para que llegue al mayor número de personas posibles. Gracias por estar en mi canal, doctora Liz Padilla Oficial. Bye bye, cuídate mucho.